Volvemos a esta diapositiva. Todo lo que somos y hacemos depende de las proteínas que tenemos. Y las proteínas hacen lo que hacen de acuerdo a su estructura tridimensional, fundamentalmente, y otro tipo de interacciones. Por ejemplo, algunas interacciones de hidrofobicidad, ¿verdad? Algunos elementos que son más afines al agua en la proteína están por fuera. En cambio, los elementos que son más reacios al agua, son más hidrofóbicos, están por dentro. También hay diferencias de carga que hacen que la proteína tenga una función u otra, ¿sí? Su estructura tridimensional también es fundamental. Y la forma en que se dispone una proteína, su estructura tridimensional, también su carga eléctrica y sus otras propiedades, está dada por la cadena de aminoácidos. Y ya sabemos que la cadena de aminoácidos la determina el ADN. Y proteínas hay de varios tipos, de muchos tipos, porque hay miles de proteínas diferentes. Por ejemplo, hay proteínas que son estructurales. Eso quiere decir que están ahí para hacer estructura, para hacer sostén, por ejemplo, o para delimitar superficie, o para delimitar áreas. Por ejemplo, la queratina de las uñas, el colágeno del pelo, están ahí para hacer estructura, no tienen ninguna función como si fueran una máquina propiamente tal, sino como un ladrillo, ¿sí? Son como los ladrillos de la casa, están ahí para hacer estructura, sostén, dividir zonas. Por otro lado, otras proteínas son inmunitarias. Todo nuestro sistema inmune de defensa contra patógenos está compuesto por proteínas. Los anticuerpos, que también se le llaman inmunoglobulinas, son proteínas. Los receptores de diferentes mensajes en las células del sistema inmune son proteínas. Las señales que se mandan entre las células del sistema inmune para coordinarse son proteínas también. Así que todo el sistema inmune está formado por proteínas fundamentalmente inmunitarias, y las células que actúan hacen lo que hacen, por supuesto, por esos tipos de proteínas que les llamamos inmunitarias. Otras proteínas son de transporte. Por ejemplo, son proteínas que simplemente toman algo en un lugar y van a dejarlo a otro lugar. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que tiene grupos tales dentro de ella que es capaz de tomar oxígeno en los pulmones e ir a dejarlos al resto de los tejidos. Otras proteínas son de señal. Eso quiere decir que salen de un lugar con la sola misión de llevar un mensaje hasta otro lugar. Por ejemplo, muchas hormonas son proteínas, y si bien algunas hormonas no son proteínas, las hormonas son mensajes, ¿verdad? Que salen de un lugar para ir a decirle algo a otro lugar del cuerpo. Si bien no todas las hormonas son proteínas, muchas son, pero no todas, todos los receptores de las hormonas en las células que finalmente reciben el mensaje son proteínas. Ahora, el mayor grupo de proteínas son justamente las máquinas más complejas y que les llamamos enzimas. Las enzimas, lo que se dice que hacen, lo que hacen es catalizar reacciones químicas, y lo que se suele decir a este respecto es que disminuyen la energía libre de activación. El que disminuya la energía libre de activación significa en términos simples lo siguiente. Ok, digamos que tenemos un vaso con agua, y a ese vaso con agua le agregamos compuestos químicos. Estos compuestos químicos no reaccionan entre ellos en forma espontánea, sino que son como los compuestos químicos que nosotros, y bioquímicos, que nosotros tenemos en nuestro organismo. Es decir, en forma espontánea, cada uno en general anda por su lado. Y si nosotros agregamos esto a un vaso con agua, por lo tanto, esos compuestos bioquímicos no van a reaccionar, ¿verdad? Sino que van a mantenerse tal cual. Ahora, ¿por qué no reaccionan estos dos compuestos? Bueno, no reaccionan por varias razones, pero en términos simples, porque finalmente cada uno de estos compuestos, cada una de estas moléculas está rodeada por electrones, ¿verdad? Y esos electrones tienen carga negativa, y por lo tanto hay una primera situación en que esos compuestos, todo lo contrario, ambos están cubiertos por electrones, por lo tanto se tienden a repeler. La otra razón es porque no todas las partes de un compuesto pueden potencialmente reaccionar con el otro compuesto. Es una parte específica de esa molécula la que puede reaccionar con el otro compuesto. Y por lo tanto, esos dos elementos tienen que orientarse en una forma precisa para que encajen. Así que hay dos elementos al menos que son relevantes. Primero, hay una repulsión natural dada por que ambas moléculas están cubiertas de electrones y los electrones tienen carga negativa, y por lo tanto se van a repeler en principio. Y por otro lado, tienen que enfrentarse en una forma muy precisa molecularmente para que efectivamente puedan juntarse aquellos puntos que son susceptibles de ser juntados. Ahora, acá hay un asunto un poco de probabilidades, ¿verdad? Porque esos compuestos tienen que enfrentarse con una cierta fuerza
que rompa esta pared de electrones y en una cierta disposición específica que por probabilidad podría darse, ¿sí? O sea, si uno espera, por ejemplo, 100, 200, 300 años, a lo mejor tarde o temprano 2 o 3, 3 o 4 de estos compuestos efectivamente se posicionan en la posición precisa y a una velocidad precisa que hace que se forme este compuesto que está formado por estos dos compuestos previos. Pero eso no va a pasar en un tiempo normal. Otra de las cosas que uno puede hacer también es aumentar la temperatura de este vaso de agua, porque al aumentar la temperatura lo que uno está haciendo es que las moléculas empiecen a vibrar, a moverse rápidamente. Lo que nosotros detectamos como temperatura para nuestra realidad realmente es un movimiento de partículas. Entonces en este caso, si es que le subimos la temperatura al vaso con agua, estas moléculas, estos compuestos se empiezan a mover mucho más rápidamente al azar, hay una mayor probabilidad que se enfrenten con la velocidad que requieren y en la disposición precisa que requieren para poder formar un tercer compuesto, para poder encajarse y formar un compuesto diferente. El problema es que estas condiciones, subir la temperatura o aumentar o esperar mucho tiempo, no son compatibles con la vida. ¿Sí? La vida en general existe por periodos relativamente cortos, evolutivamente hablando, geológicamente hablando, etc. Y además existe una temperatura que es relativamente baja y por lo tanto a esas temperaturas estos compuestos bioquímicos dentro de la célula no reaccionarían. Y por eso es que se necesitan las enzimas. Las enzimas son proteínas y son estas proteínas que son realmente máquinas. Y son máquinas porque lo que hacen es calzar con ciertos elementos. En este caso, el sitio activo de la enzima calza perfecto con los compuestos que quiere hacer reaccionar. Dos compuestos en particular. Estos dos compuestos calzan perfectamente con la enzima. Y cuando la enzima recibe los compuestos, cambia, porque ya no es la misma proteína, es una proteína más estos dos compuestos. Y ese cambio justamente hace que la enzima se mueva y enfrente estos compuestos de la forma exacta que tienen que enfrentarse tridimensionalmente y con la fuerza que se requiere para poder romper esta barrera y que se transformen en un tercer compuesto. Este tercer compuesto, este compuesto que salió a partir del enfrentamiento preciso dentro de la enzima de dos compuestos anteriores, es diferente, ya es otro compuesto, y por lo tanto no calza con la enzima, no calza con el sitio activo y por lo tanto se libera. Y la enzima, al verse libre de este compuesto, cambia de conformación para recibir a otros dos compuestos. ¿Sí? Entonces esta es la forma en que funcionan las enzimas y por eso son tan importantes. Hay muchos tipos de enzima, cada una reacciona con compuestos específicos para esa enzima en particular y entonces cuando esa enzima recibe esos compuestos cambia y enfrenta los compuestos con una configuración espacial determinada en particular específica y con una cierta fuerza que hace que estos dos compuestos reaccionen y se transformen en un compuesto diferente y en ese punto la enzima se libera y se recicla para poder ser usada de nuevo.